Agora sim, estamos gravando. Então, sejam todos bem-vindos. Antes de dar início, eu vou, então, passar para a Andréia. A Andréia, eu disse no encontro passado que estava de férias, né? Então, ela não pôde estar no nosso primeiro encontro, mas ela é minha orientadora e está organizando esse curso junto comigo. Então, Andréia, só dá um alô para a gente antes da gente apresentar a Alba e passar para ela. Não, então, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, né? É uma honra poder participar de um encontro desses, dentro da envergadura. Eu acho que é uma iniciativa muito boa, foi ideia do Josias, né? Eu tenho que dar os créditos, né, a ele para fazer esse curso de extensão. E, enfim, antes da apresentação, gostaria de agradecer a Alba, né, por se dispor a estar aqui, compartilhando seu conhecimento, né, enfim, de uma trajetória enorme que ela tem dentro da psicanálise com crianças, né, mas, enfim, então vamos ao trabalho e que seja boa manhã, tá? Daí, Josias, tu apresenta a Alba, né? Sim. Tá. Então, eu queria também agradecer muito a presença da Alba Flesler aqui hoje, por ter aceitado participar do nosso curso. Tenho tido um contato com a Alba que é um tanto de inspiração por estudar a obra dela, e acabei trabalhando também como editor desse último livro que ela publicou no Brasil. Então, a gente tem uma proximidade já por essa obra, e acabei depois passando a pesquisar esse tema do Nobo Romiano, né, no percurso de mestrado, e devo um pouco a obra da Alba Flesler a inspiração para ter entrado por essa temática. Então, deixa eu pegar aqui os dados da Alba. A Alba é analista membro da Escola Freudiana de Buenos Aires, instituição da qual ela foi presidente em 1995. Foi supervisora de diversas instituições hospitalares na Argentina e atualmente realiza seminários e conferências em vários países, como França, Estados Unidos, aqui no Brasil, Chile, Espanha, Irlanda, entre outros. E também ministra um seminário anual na Escola Freudiana de Buenos Aires, que trata da psicanálise de crianças. Então, a Alba é autora de vários artigos e livros especializados na área de psicanálise de crianças. Entre eles, então, a sua mais recente obra publicada no Brasil, que é o livro A Criança em Análise e Intervenções do Analista, publicado em 2021. A Alba nos deixou duas referências, que são esses dois livros dela. O primeiro, que foi publicado em 2011, se não me engano, pela Zahar, 2012. E eu deixei para vocês no Drive o capítulo 1 e 2 escaneados. Na verdade, a Alba tinha me pedido para colocar o capítulo 1 e 3, mas eu me equivoquei e coloquei 1 e 2. E o capítulo 1 desse livro, então, que é o mais recente, publicado, em que eu deixei para vocês o capítulo 1 no Drive também. Mas o tema, ele a Alba estava nos dizendo há poucos minutos que ela não vai se pautar necessariamente pelos textos, mas pelo tema dessa aula de hoje, que é Nobo Romiano e a clínica psicanalítica, né? Então, já passo a palavra para ti, Alba. Fica bem à vontade. Ao final, nós teremos um tempo para conversar também com a Alba, colocar perguntas, questões, como na primeira aula. Alba. Bueno, buenos días a todos, a todas. Es un gran gusto para mí que estemos aquí reunidos, que la tecnología nos acerque y nos dé la posibilidad de compartir nuestro interés por el psicoanálisis y por la práctica que nos invita a tantas preguntas e interrogantes. Quiero, en primer lugar, agradecerle a Josías Fontoura por su invitación,
tan amable a encontrarnos hoy aquí. También a Andrea Ferrari, justo Andrea, y la posibilidad que ustedes abren a que este curso pueda dictarse en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, tratando de acercar a nuestras reflexiones aquí, las mías, y las de ustedes allí. Espero que podamos tener una reunión productiva y un fructífero intercambio. Me interesa que podamos dejar un espacio para conversar sobre un tema que tiene una gran complejidad. Me he propuesto, cada vez que debo transmitir temas muy complejos, como es el nudo Borromeo, de ser lo más clara posible. Veremos si lo logro. La lengua tiene su complejidad, que se va a sumar a la complejidad del tema. Pero espero que si yo falo divagar y ustedes toleran si algo no comprenden para poder preguntarme, vamos entonces a avanzar. Van a disculpar, estoy un poco resfriada. Bien. El título que les he propuesto dentro del título general de este curso es El nudo Borromeo y la clínica psicoanalítica. Entonces, vamos a comenzar por el nudo Borromeo, que sería la primera parte del título que les he propuesto. ¿Qué es el nudo Borromeo? El nudo Borromeo no es un invento lacaniano, no es un invento de Lacan. El nudo Borromeo es un nudo, un no se dice, creo, ¿no es cierto? En portugués, un no, que se caracteriza por realizar su fundamento, está en el modo en que ese nudo se hace. Es un nudo anudado de determinada manera. Su característica es que es un nudo pensado dentro de la topología, que es una rama de las matemáticas, y los nudos tienen lugar en los capítulos de la topología a fines del siglo XX. Los matemáticos empiezan a recurrir a la escritura de los nudos, porque encuentran allí una posibilidad de mostrar lo que quieren demostrar. A su vez, les quiero comentar cómo llega el nudo Borromeo a Lacan. Es una anécdota conocida. ¿Me siguen bien hablando a este ritmo? ¿Está bon? Falo devagar. Bien. Bueno. Lacan estaba en la casa de una amiga y llega su hija, muy contenta. Había tenido en su casa de estudios una clase con un importante matemático llamado Gilles Baux. Gilles Baux es conocido
en el campo de las matemáticas por sus aportes a la teoría de la aproximación. Él había traído a la clase el nudo de los Borromei. Es un nudo que aparece justamente en el escudo de una familia italiana llamada Borromei. Y la característica de estas familias que tenían como emblema el nudo Borromeo era que 3 hacían 1. 3 familias que solo iban a poder conservar su poder si se mantenían enlazadas. Lacan, cuando se encuentra con el nudo Borromeo que Gilbert le había transmitido a sus alumnos, dice que le vino como un anillo al dedo. Es una frase, ¿no?, de haberse encontrado con algo que a él le venía muy bien para algo que quiero situar. ¿Por qué Lacan toma el nudo Borromeo? El nudo, acá lo escribí para no tener tanto tiempo. Miren, aquí lo tienen, seguramente ustedes lo han visto. Son 3 anillos a los que Lacan le colocó 3 letras. El nudo en topología no lleva letras. Las letras se las coloca Lacan. Esto es importante porque los topólogos lo han criticado. Esperen que apoyo el nudo. Ahí va. Los topólogos lo han criticado a Lacan, tal como los lingüistas lo han atacado y criticado por decir que no se ajusta estrictamente a las leyes de la lingüística o a las leyes de la topología en este caso. Y Lacan respondió que él no hacía lingüística, él hacía lingüistería. Lingüistería es un neologismo, no existe la palabra lingüistería. Entonces, con el nudo, Lacan también hace topologería. Se los menciono porque en la obra de Lacan se van a encontrar con muchos nudos que enriedan el pensamiento. A ver si se entiende qué quiere decir que hacen lío, hacen confusión y no responden a las reglas estrictas de las leyes de la topología. Pero muchas otras sí. Y el nudo Borromeo sí. A Lacan le sirve para anotar esas 3 letras que él ya había desplegado como 3 registros. El registro de lo real, el registro de lo simbólico y el registro de lo imaginario. En 1953, Lacan ya había escrito un texto que se llamaba así, lo real, lo simbólico, lo imaginario. Estos 3 registros a Lacan le llevó años
de su enseñanza, en un primer tiempo, cuando planteó el retorno a Freud, para situar que lo simbólico tenía mayor determinismo que lo imaginario. Y dio su famosa exposición sobre el estadio del espejo en un congreso donde se ponía al yo en primer lugar para plantear que el yo era un lugar de desconocimiento. Tiempo en que Lacan acentuaba lo imaginario para decir que era un lugar de desconocimiento y que era muy importante que los analistas recuperaran la importancia de lo simbólico y de la palabra más allá de dirigirse al yo. Ustedes recordarán que la teoría del yo de Hartmann, que en ese momento estaba en vigencia, planteaba un yo libre de conflicto con el cual el analista debía trabajar en los análisis. Desvío del psicoanálisis. Lacan entonces acentúa la relación entre simbólico e imaginario para poder cuestionar, debatir una clínica de fortalecimiento del yo, o bien de considerar que había un yo libre de conflictos. El estadio del espejo de Lacan apunta a ese tiempo de su enseñanza para acentuar lo simbólico más allá de lo imaginario. Cuando plantea entonces su tercer registro, lo real, en su enseñanza comienza un tiempo para acentuar los límites de lo simbólico. La palabra que no puede decir todo, lo imposible de escribir que no cesa de no escribirse, pero tenemos entonces los tres registros que pareciera toman importancia uno por encima del otro, donde lo imaginario queda superado por lo simbólico, lo real quedaría superado por lo real, y muchos analistas, tal como había ocurrido con los post-freudianos, muchos analistas post-lacanianos se encontraron fragmentando la obra de Lacan en una clínica exclusiva de lo simbólico o exclusiva de lo real. Entonces, primera cuestión, el nudo, y volviendo al nudo, le permite a Lacan hacer 3 en 1. Vuelvo a mostrarles el nudo. Real, simbólico e imaginario anudados. 3 en 1. Bien. Muy importante entonces plantear que algo se modifica cuando Lacan escribe los 3, esos 3 que dice no son los 3 de Freud. Los 3 de Freud, el yo, el ello y el superyo. Lacan dice, sus 3 no son mis 3. Mis 3 son real, simbólico e imaginario. Anudados. Es decir, la propiedad del nudo Borromeo le viene a Lacan como anillo al dedo. ¿Para qué?
Porque una de las características de la topología es que no se rige por el sistema métrico. Ese nudo que ustedes vieron chiquitito, si yo lo coloco en un espacio de una pantalla enorme, puedo decir que son equivalentes. Es decir, se sostienen equivalencias más allá de la métrica. Primera ganancia del nudo respecto de real, simbólico e imaginario, planteados en modo secuencial. Ahora veamos otra ganancia del nudo. ¿Por qué Lacan dice me vino como anillo al dedo? Porque el nudo Borromeo es un nudo que tiene para su armado leyes que permiten que este nudo esté armado por tres que son equivalentes y que no pueden funcionar uno sin los otros dos. Yo quiero mínimamente que ustedes vean cómo se arma el nudo, las leyes de armado del nudo, para que se animen a hacerlo ustedes, no a verlo siempre en el plano. Porque el nudo está en el espacio tridimensional, ahí. Son cuerdas, no sé si ustedes lo llegan a ver. No son hilos, no son líneas, pueden serlo. Pero si yo tengo esto, que es como un tubo, también puedo armar el nudo, porque es equivalente. Entonces, fíjense. Primera restricción para el armado. ¿Ven esto? Estos dos están armados por interpenetración. Les muestro qué quiere decir. Yo tengo un anillo, ahí, ¿lo ven? Si yo lo meto por acá al otro, armo esto. El nudo Borromeo tiene como restricción ningún anillo puede interpenetrar al otro. Es decir, no es un nudo que se va a hacer así. Si ustedes lo hacen así, no va a ser Borromeo. Entonces, ¿cómo se arma? Colocando uno y apoyando el otro. Entonces tienen uno que está abajo y uno que está arriba. Están apoyados, ¿ven? Sueltos. Tenemos este y le apoyamos el otro. Están sueltos. Y el tercero, entonces, que lo tengo aquí, tiene que seguir una ley de armado del nudo. ¿Qué ley? Por arriba del que está arriba y por abajo del que está abajo. Entonces tenemos este, ¿ven? Este yo lo tengo arriba, tengo que ir por arriba del que está arriba, por abajo del que está abajo, por arriba del que está arriba, por abajo del que está abajo. Lo cierro. Y acá tengo el nudo. ¿Por qué lo traigo en el espacio y no solo en el plano? Porque si yo hago esto, sigue habiendo nudo. El nudo no siempre está así dibujadito como ustedes lo ven en el plano. Puedo hacer esto y está el nudo, porque funciona la equivalencia. Ya van a ver cuando hablemos de la clínica la importancia que tiene. Otra cuestión. Tengan paciencia, ya vamos a ir a la clínica, ¿eh? Pero estos son elementos que vale la pena tener porque les va a dar a ustedes libertad en la práctica. Van a tener herramientas para intervenir. Entonces, como decimos nosotros, bánquensela. No sé si se lo dicen así en portugués, pero sería algo así como hay que aguantar. ¿Sí? Poquito de paciencia. Bien. Entonces, tenemos los tres. ¿Y qué ganamos con esto? Así, hecho Borromeo. Que si saco uno, cualquiera, ustedes pueden elegir cualquier color. El verde,
el naranja o el amarillo, cualquiera. Si yo saco uno, a ver, voy a sacar el amarillo. Miren lo que pasa. Saco el amarillo. Se desarma el nudo. Entonces, es un nudo que se sostiene de la operación de anudamiento siguiendo leyes de su armado y aceptando las restricciones de su armado. No todos los nudos permiten que de 3 se haga 1. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos para lo real, lo simbólico y lo imaginario? Escribirlos en el nudo Borromeo. Uno es el que les dije. No se puede considerar que uno es bueno y el otro es malo. Los 3 son equivalentes. Esto es muy importante para romper cualquier pretensión de que yo soy un clínico de lo simbólico, o solo de lo real, o solo de lo imaginario. El enlace de los 3, tiene ganancias. ¿Qué ganancias tiene? Uno ya les dije, que es que si quito uno, se desenlaza, se desarma. El otro límite, la otra ganancia es el límite. Y es que Lacan va a decir, o va a desplegar, lo que se llama la escolástica del nudo. Consecuencias, propiedades de este nudo. Y uno es, también importante, yo puedo definir cada uno de los registros diciendo que es lo que no es de los otros. Por ejemplo, ¿qué es lo real? Lo real es lo que no es simbólico y no es imaginario. Luego puedo decir, ¿qué es lo simbólico? Lo que no es real y no es imaginario. ¿Y qué es imaginario? Lo que no es simbólico y no es real. Es decir, lo que no es el límite que encuentra cada registro. Cada registro encuentra un límite en los otros 2. Sería, por ejemplo, el límite a la palabra está dado por un real. Lo simbólico no es lo real. Ejemplo, la palabra mesa no es la mesa, ¿sí? O como se ha dicho, la palabra perro no ladra. Es decir, no es lo mismo la palabra que lo real. Es un límite, porque si digo la palabra mesa, cada uno de ustedes se va a imaginar una mesa. Quiere decir que la palabra mesa no cubre lo imaginario, ¿no? Es decir, lo imaginario excede lo simbólico. ¿Me van entendiendo en esto que voy diciendo? Bien. Entonces, en términos de la topología de Lacan, esto que les acabo de decir es dicho por Lacan de distintas maneras. Por ejemplo, decir que cuando están bien anudados, real, simbólico e imaginario, se armó bien el nudo. Cada registro conserva su agujero. El concepto de agujero en topología es muy importante porque tiene que ver con que no se haga equivalente una línea a un punto. A ver, ¿cómo se los puedo decir? Por ejemplo, a ver si con esto se entiende.
Para la topología, esta circunferencia que ustedes ven acá, hecha de una sucesión de puntos, es equivalente a un punto. ¿Por qué? Porque si yo achico la línea, es decir, un punto al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro, llego al punto. Es decir, para la topología hay equivalencia entre esa línea y ese punto. Para que esto no se cierre, tengo que pasarle como un eje. A ver si se entiende. Es como una vara que le paso por adentro que impide que se vaya cerrando hasta formar un punto. Bueno, yo estoy tratando de darles a ustedes algunas pinceladas de la complejidad que tiene este nudo. Pero es muy importante decir que no todo es simbólico, que no todo es imaginario, que no todo es real, porque cada uno en el anudamiento conserva el agujero. Y encuentra su límite en los otros dos. Bien, ahora. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora, fíjense algunas citas de Lacan, para que entendamos qué es el nudo. En 1977, el 26 de febrero del 1977, dice Lacan, mis nudos me sirven como lo que yo he encontrado de más cercano a la categoría de estructura. Es decir, los nudos para Lacan son la estructura. La estructura, dirá en Leturdi en el año 72, no tiene relación con una buena forma. El nudo, en general, nos causa resistencia. Si yo les pregunto a ustedes cuántas veces lo armaron, me van a decir, y es un lío, prefiero tenerlo armado, porque da resistencia armar el nudo. ¿Por qué? Porque no es la buena forma. Entonces, Lacan insiste, es preciso diferenciar forma y estructura. Bien, entonces, el nudo es la estructura RSI. Y yo agrego que Lacan dice el sujeto de la estructura, entonces podemos decir que el sujeto, aquel al que se dirige el acto analítico, es el sujeto de la estructura RSI. Hasta acá lo que plantea Lacan. Del nudo Borromeo, de sus propiedades y una ganancia, ¿sí? Ven acá, por ejemplo, en RCI habla del agujero, ¿eh? Dice, la existencia como tal se soporta de esto que en cada uno de estos términos, real, simbólico, imaginario, hace agujero. Es decir, el concepto de agujero es inherente al nudo Borromeo. Bien. No voy a abundar en citas para no abrumarlos, pero sí esta cita, que es muy importante. Es una cita de Lacan, de su seminario RSI, de la clase del 17 de diciembre de 1974. Dice Lacan,
no es ciertamente con la ayuda de este nudo que podamos ir más lejos que ahí de donde sale, a saber, de la experiencia analítica. Es de la experiencia que él da cuenta, y es en esto que está su valor. Es decir, para Lacan el nudo viene de la clínica, de la experiencia analítica, y tiene valor si sirve para nuestra experiencia. Por eso no se trata de ser topólogos, no se trata de estudiar los nudos por los nudos, se trata de pensar en qué el nudo nos sirve para nuestra experiencia psicoanalítica. Y una de las primeras cuestiones que nos sirve el nudo es para pensar las intervenciones del analista. Intervenciones del analista, entonces, que si apuntan al sujeto de la estructura conformado por real, simbólico e imaginario, serán intervenciones en lo real, intervenciones en lo simbólico e intervenciones en lo imaginario. Josías mencionó mi libro, El niño en análisis y las intervenciones del analista. Algo voy a retomar, pero debo comenzar por decirles que quien formalizó las intervenciones del analista ha sido un psicoanalista argentino que se llama Isidoro Beck, que él tomó las intervenciones en los 3 registros y me sirvió a mí para pensar la especificidad en la infancia, con las crianzas. Y para eso traje un concepto que tiene relación con el nudo, que es el concepto tiempos del sujeto. Tiempos de lo real, tiempos de lo simbólico y tiempos de lo imaginario. Anudados. Anudados quiere decir que en los tiempos del sujeto, el nudo T3 va a estar armado desde el comienzo y va a tener tiempos predominantes a lo largo de la infancia. Por ejemplo, el tiempo de constitución de la imagen especular, tal como Lacan la formula en el estadio del espejo, es un tiempo del sujeto de predominio de lo imaginario. Predomina la imagen, velando lo real del cuerpo, y el niño aún no dispone de la palabra. Lo imaginario tiene tiempos. Tiempos que van desde la constitución del cuerpo a la posibilidad de mover el cuerpo en la escena, no quedarse coagulado, congelado en una imagen. Mover el cuerpo en el juego, mover el cuerpo en la vida, requiere que lo imaginario esté anudado a lo simbólico y a lo real. Luego, lo simbólico tiene un tiempo que es un tiempo donde todos nacemos inmersos en el lenguaje. Pero para tener la palabra, poder hablar, es necesario que el lenguaje encuentre un límite
en lo simbólico y en lo imaginario. Así habrá tiempos de lo simbólico, tiempos que irán desde el lenguaje, luego la palabra y más tarde la articulación en discurso. Y lo real también tiene tiempos donde se van a ir redistribuyendo los goces del cuerpo, donde se va a ir constituyendo el objeto causa de deseo. La oralidad, por ejemplo, va a pasar de satisfacerse en el cuerpo de la madre, en el cuerpo del otro, a buscar la satisfacción en el propio cuerpo. Y solo más tarde, si se dan operaciones de buen anudamiento, podrán buscar el objeto oral en otro cuerpo. Pero es importante el nudo. Volvamos al nudo. Porque Lacan dice, el niño está hecho para aprender algo. Que el nudo se haga bien. Porque no hay nada más fácil que lo que falla. Es decir, en la estructura del sujeto puede fallar el anudamiento. Puede fallar, y esto hace que los tiempos fallen. Puede entonces ocurrir que no se produzca el buen agujero de lo real y alguien se quede pegado al cuerpo de la madre, aunque el tiempo del calendario pase. Y puede ocurrir que alguien cuente con la palabra, pero no llegue a ser una articulación en discurso. Y puede ocurrir también que se constituya la imagen corporal, pero no pueda moverla del espejo. Entonces, todo esto me ha llevado a una clínica del nudo en la infancia que toma las intervenciones del analista en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario, y que propone a todos los analistas, atiendan niños, adolescentes, padres, adultos, a quienes consultan, que comiencen en la consulta por hacerse una pregunta. ¿Qué tiempo tiene el que consulta? ¿Qué tiempo de lo real? ¿Qué tiempo de lo simbólico? ¿Qué tiempo de lo imaginario? Lo simbólico, lo real y lo imaginario conservan el buen agujero para que el anudamiento se haga bien, o ese agujero puede estar taponado e impedir el pasaje de un tiempo a otro. ¿Qué tiempo tiene? Permite al analista encontrar intervenciones en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario, más allá de una técnica, más allá de un dogma del libro o el manual de turno, darle valor a las diferentes intervenciones y sobre todo no hacer especialidades por edad, porque el sujeto más que edad tiene tiempos. Alguien puede tener 50 años
y seguir gozando del mismo objeto que gozaba cuando tenía 5 años. Chuparse el dedo, comerse las uñas, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahora, como quiero dejar un buen lapso para conversar, les voy a contar algunos ejemplos clínicos. Yo quiero dejar tiempo porque como no los conozco y además hablamos lenguas diferentes, el tema es complejo, elegí traer fundamentos para hacerles la propuesta de las intervenciones del analista según el tiempo del sujeto y que ustedes puedan tener la libertad de intervenir en los 3 registros sin creer que están fuera del psicoanálisis. Bueno, les voy a contar. Atendí hace tiempo a un niño cuyos padres habían consultado porque no quería ir a la escuela. Se negaba a ir a la escuela. Se negaba a encontrarse con otros chicos. Cuando recibo a los padres, escucho que la madre y el padre, ambos, no habían deseado tener este hijo. La madre, al nacer, se deprimió muy marcadamente y no podía atenderlo. Durante el embarazo se había rasgado, roto la ropa, no se podía ver embarazada. El padre, a su vez, lo trataba con palabras de gran dureza. Imbécil, no sé cómo se traduce al portugués, tarado, pelotudo. Lo injuriaba. Y el efecto que se había producido en la estructura de este niño era que lo imaginario, la buena forma de constitución de la imagen, había fallado. Cuando alguien no pasó por ese tiempo operativo de constitución de lo imaginario, el encuentro con otros chicos, es muy peligroso. Si ustedes leyeron El estadio del espejo, sabrán que el cuerpo del sujeto se constituye velando lo real del cuerpo. El cuerpo propio es un cuerpo que es la superficie. Yo no estoy hablando de mi estómago. Es la imagen del cuerpo. En este niño, las injurias, es decir, lo simbólico, estaba el agujero taponado, porque las injurias no son la palabra. Y la madre no había podido sostener el deseo de la madre. Entonces, en este chiquito, lo imaginario estaba fallado. Entonces, les voy a contar 2 intervenciones. Cuando él llegó a verme, fue muy difícil que quisiera venir, pero no me voy a detener en eso. Una vez que sí había logrado que viniera y venía contento y demás, pasó varias sesiones armando unos bloques de madera, subiéndose a los bloques
y tratando de hacer equilibrio con el cuerpo. Cuerpo que no se sostenía bien, caía, tambaleaba. Mis intervenciones eran: ¡qué bien que te subís ahí! ¡Bravo! ¡Bien! Sesiones una y otra vez, sosteniendo con la mirada el cuerpo del niño. Intervenciones en lo imaginario. Imaginario que estaba realmente fragilizado. Pero también hubo otra intervención, entre las varias, que fue una intervención de pasaje de lo real a lo imaginario. El padre, fue con el padre. Lo cito a una entrevista, al padre solo. Y en la entrevista le pregunto a qué le gustaba a él jugar cuando era chico, a qué jugaba con el papá, y me cuenta que nunca jugó con el papá. Que el padre iba al campo y él lo acompañaba, pero jugar nunca había jugado. Yo le pregunto si juega con el hijo. No, me dice, para nada. A veces lo llevo conmigo al campo. Cuando a la siguiente sesión viene con el padre, en la sala de espera, llego y mi paciente se había escondido bajo una campera, su abrigo, como si yo dijera así. Y entonces le pregunto al padre, vamos a inventar un nombre del nene, vamos a suponer Juancito. Le digo al padre, ¿y Juancito? No está Juancito. Estaba ahí escondido debajo de la campera, ¿sí? Digo, no está Juancito. Y el padre sigue el juego. Me dice, es cierto, parece que no vino. Oh, le digo, vamos a buscarlo. Y ahí se saca la campera y dice, acá estoy. Pasaje de lo real al juego que implica el armado de la representación. El sujeto pasa de ser la imagen del espejo a moverse para ser un personaje, el que se esconde. Y el padre entró en el juego. Es una intervención de pasaje de lo real, que no se movía, a lo imaginario de la escena lúdica. En la sala de espera, con el padre y con el niño. Sin formalidad, como vino. A ver. Otra intervención, que creo que en el libro la menciono, pero la cuento porque fue muy gráfica. Una nena que no sabía jugar. Le habían regalado tantos objetos, tantos juguetes que no jugaba con ninguno. Tenía una insatisfacción crónica. Contaban los padres que se quejaba, lloraba, no jugaba. Nada ni ningún juguete le gustaba. Bien. Cuando entra a mi consultorio, yo tengo juguetes variados, colocados. Empezó a tirar, este no, el otro no, el otro no, el otro no. Tiraba, qué feo, que me mal, tiró todo. Se sube a la mesa que tengo en el consultorio, me pone la mano en la cabeza
y me dice, dame más juguetes. Era muy desagradable la nena, muy mandona, muy autoritaria. Le digo, no tengo más juguetes. Qué feos los juguetes que tenés, yo con esto no juego. Rápidamente en transferencia, como ustedes se pueden dar cuenta. La intervención vino en la sesión siguiente. Llegó al consultorio, no había ni un solo juguete, los saqué todos. Me dice, dame los juguetes. Y yo le digo, ¿cuál? Todos, me contesta. Le digo, ese no lo tengo. Dame los juguetes, me vuelve a repetir. ¿Cuál? Le vuelvo a repetir yo. Todos. Bueno, una vez, otra vez, dame todos los juguetes. No, ese no tengo. Hasta que entonces me dice, ¿cuál tenés? Intervención en lo real. Sacar los juguetes. Los analistas no educamos, no le puedo decir, vos sos una nena caprichosa que te dieron tantos juguetes y por eso no sabés jugar. Fue una privación en lo real, quitar todos los juguetes para que ella pudiera empezar a jugar. Intervención en lo real. Y ahora les cuento una última intervención en lo simbólico. Lo simbólico se caracteriza porque la palabra no tiene un valor único, es decir, tiene más de una significación, se abre a las significaciones. Un paciente adolescente que tiene un hermano con una discapacidad motriz y con el que él pasa mucho, comparte el cuarto, es decir, pasa mucho tiempo con este hermano. Este adolescente es un adolescente que hace múltiples deportes, siempre está en movimiento, va de aquí para allá, se ha accidentado en los deportes que practica, pero lo relevante es que no para, va acá, allá, va a fútbol, va aquí, va a la escuela, viene a análisis. Y entonces, un día hablando del hermano, donde yo le digo, pero vos le dijiste a tus padres que no querés compartir el cuarto, porque él me había dicho que no quería compartir el cuarto. Es un adolescente, se imaginan lo que necesita, intimidad. Digo, pero vos le dijiste a tus padres, pero me da pena mi hermano, me dice, porque yo lo llevo, lo traigo, dice, soy como un andador. Y entonces yo le pregunto, ¿por eso no podés parar de andar? A ver, andador, no sé cómo se dice en portugués, pero el andador es aquello sobre lo que alguien se apoya para poder andar. Ahora bien, él hizo de ese andador que él era para el hermano otro sentido sintomático. Y es el que no puede parar de andar de aquí para allá. Andar es moverse también. Intervención en lo simbólico. Cae el sentido único del significante andador y se puede empezar a interrogar esta característica de él de estar todo el tiempo andando. Bueno, yo pararía aquí, así tenemos un buen tiempo. Había puesto más cosas, pero no quiero excederme en el tiempo porque quiero tener un buen espacio de intercambio con ustedes. Los escucho. Muito obrigado, Alba.
Então, o pessoal pode ir se inscrevendo ali pelo chat ou abrindo o microfone para falar. Podem levantar a mãozinha, eu vou chamando. Então, se na primeira aula com a Marta nós tivemos uma introdução ao nó, aqui a Alba começa a nos falar de uma articulação entre o nó borromiano e as intervenções do analista. Então, um uso do nó na psicanálise, né? A Lívia se inscreveu para falar. Lívia tem uma questão, um comentário. Bom dia, Alba. Bom dia, Josias, André, todo mundo. Eu vou falar devagarinho também, para a senhora entender. No caso do autismo, a gente escuta Ay, perdón, muito... no te veo, Livia. Deixa eu ligar minha câmera. Apareci. É que eu estou toda atrapalhada. Bueno. Ahí te veo. ¿Qué tal? Porque quiero hablar así. Sim, melhor. No autismo, a gente escuta muito, pelo menos aqui, né, em Belo Horizonte, eles falam muito do autismo como quarta estrutura, sabe? Só que eu sempre pergunto para as pessoas assim, então, quando que o autismo teria se formado? Porque as demais estruturas, as pessoas explicam, né? Por exemplo, o histérico formou assim, o psicótico formou assim, e o autismo ninguém explica como foi a formação dele, apesar de dizerem ser uma quarta estrutura. O que você pensa nisso? Você acha que é uma quarta estrutura? E se você acha, como ele se formaria? Obrigada. Gracias por la pregunta, Livia. ¿Te parece que escuchemos 2 o 3 preguntas y después respondo? ¿Sí? Sim, vamos colocar mais questões. Quem mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Enquanto o pessoal toma coragem, Alba, eu tenho uma pergunta. Sí, vamos. Sí, yo quiero que me pregunten porque quiero intercambiar, necesito que ustedes me pregunten para saber un poco por dónde están ustedes. Así que bueno, Eu tenho uma questão, Alba, que é sobre no teu primeiro livro, na edição em português, na página 23, tu fala da recriação ou detenção dos tempos do sujeito, intervém o outro real. Esse outro com O maiúsculo, real do registro real, né? Então, gostaria que tu comentasse essa parte do conceitual mesmo, o que seria o grande outro real que intervém na estrutura do sujeito. E depois, quando tu está falando da nominação, no capítulo 2, na página 48, tu também traz que existe uma porção de real que não é nem pode ser abarcada pela nomeação. Então, seria um real do real, um real ao quadrado, que Lacan situa como vida. Então, também colocaria isso como questão, para, se possível, ser comentado. Esse grande outro real e esse real do real. Ok. Bien. Una pregunta más y contesto porque requiere un desarrollo las preguntas. A ver. Vamos, ¿quién se anima? Vamos. Vamos lá, gente. A topologia inibiu os comentários. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Eu gostaria de escutar um pouquinho mais sobre o buraco, o furo entre as estruturas. Num dos textos tem a ideia de um furo tamponado ou um furo aberto, né? Causa de desejo ou uma obstrução. Gostaria de escutar um pouquinho mais sobre esse espaço intervalado. Bien, muchas gracias. Bueno, voy a contestar porque son excelentes las preguntas que me hicieron, pero necesito desarrollar un poquito más. Me da posibilidad de desarrollar un poco más
algunas cuestiones. No las voy a contestar en orden, pero las voy a enlazar, las preguntas. La primera pregunta que quiero tomar para ir a la que me hizo Livia, y están relacionadísimas. Entonces voy a hablar del otro real, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer tiempo del sujeto es un tiempo de anticipación. Cada tiempo es un tiempo necesario que si no se produce, porque es contingente que se produzca un tiempo, si no se produce, complica lo que viene después. Entonces, el otro tiene, a su vez, real, simbólico, imaginario. Es como que aquellos que llamamos los padres tienen goces, tienen lenguaje y tienen la anticipación de una ilusión imaginaria del cuerpo del niño. Cuando una madre ama, desea y goza del cuerpo de un viviente, este nudo de amor, deseo y goce, real, simbólico e imaginario, constituye un nudo real que llamamos el otro real. El otro real no es la madre de carne y hueso. El otro real es porque Lacan dice que el nudo es de lo real. Lo real, entonces, es parte del nudo, pero también el nudo todo es de lo real. Entonces, la mamá no es la mamá de carne y hueso, como dije, sino aquella que va a estar constituida por el deseo, el amor y el goce con el que toma al niño como objeto. En ese nudo, en ese anudamiento, es que ella muestra su deseo, su amor y su goce. Pero el otro real también es el padre. Cuando Lacan plantea lo real del otro real, lo simbólico del otro real, lo imaginario del otro real, está hablando de ese otro como un otro constituido por goces, por deseos y también por representaciones imaginarias. El amor, ¿no? Imaginario. Entonces, para considerar cómo llega un niño como niño a tener un lugar en el otro, es importante pensar que este otro hecho de tres, que es real, pero tiene un real, es lo real del otro real, sus goces, lo imaginario del otro real y lo simbólico del otro real, en el entrecruzamiento, miren, voy a mostrar aquí, en el entrecruzamiento del nudo, ¿ven que puse un punto? Ese punto es el objeto A. Es decir, si están, podríamos decir, conservados los agujeros, esto es, si está bien hecho el nudo, ningún registro se va a convertir en un punto, va a tener como el buraco, no sé qué diferencia hay entre buraco y furo, pero va a tener la posibilidad de estar enlazado. La ganancia del agujero es que no todo va a ser simbólico, no todo va a ser imaginario, no todo va a ser real. Tal vez en la pregunta que me hacía Raquel no se entienda bien el concepto de agujero verdadero. Es decir, si yo tengo una línea en topología, estos son puntos, 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 uno al lado del otro, como si yo hiciera esto.
¿Se ve los puntos? Pero vamos a agregar más. Punto, 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 punto. Más puntos, ¿sí? Si yo agrego y agrego y agrego puntos, se me arma esta línea. Entonces, para la topología, una línea es equivalente a un punto. Ahora bien, si yo hago así, en lugar de así, esta línea, esto también es equivalente a un punto. La única posibilidad de que no se transforme en un punto es que haya un agujero verdadero, que le pase lo que Lacan llama el falo. Ahora, concepto de agujero, me parece que voy a lo siguiente, vamos por partes. El otro real, entonces, entre simbólico, real e imaginario, hay un objeto que está en el entrecruzamiento de los tres. Ese objeto puede ser un objeto falta, que falta lo imaginario, que falta lo simbólico, falta lo real. A ver, ¿se entiende que el objeto tiene un borde simbólico, imaginario y real? ¿Se entiende ahí que el objeto que está ahí en el entrecruzamiento tiene un borde simbólico, un borde imaginario y un borde real? Es decir, el objeto va a lo real, tiene efectos en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario. Cuando un niño nace y va al lugar del objeto en el fantasma de la madre, ustedes saben que el deseo de la madre se sostiene de un fantasma. A ver si me siguen en esto. El deseo no es querer tener un hijo, el deseo es un deseo inconsciente. Tener un deseo de hijo quiere decir que se sostiene de un fantasma donde el objeto que falta es el objeto hijo. Entonces, en ese nudo del otro real, al lugar del objeto va el niño. Si va el niño al buen anudamiento, él tendrá un valor imaginario, un valor simbólico y un valor real. En el autismo, ¿sí? Digo para pensar, en lugar de anticiparlo como sujeto, imaginarizar un cuerpo, ponerle un nombre, disfrutar de la ilusión del niño por venir, el viviente, lo voy a diferenciar de niño porque no todo viviente es un niño, el viviente viene al lugar del objeto a realizar la presencia del objeto en el fantasma materno. Yo tengo un texto, Livia, donde hago la diferencia, donde trato el tema del autismo, la diferencia entre sujeto, que es una respuesta a lo que el otro le demanda, y objeto del fantasma del otro. En los casos de autismo psíquico, el niño ocupa el lugar de objeto tapón en cada uno de los tres. Es decir, en lugar de ser el objeto causa, el objeto que falta a lo real, a lo simbólico y a lo imaginario, él viene como tapón de cada uno de los agujeros. Porque los agujeros, volviendo al buraco, el buraco se sostiene si el objeto funciona como falta. Pero si el objeto funciona como tapón, taponando, entonces en ese caso no hay movilidad de los tiempos. Les doy un ejemplo. Para que se constituya el cuerpo en el estadio del espejo, falla que muchas veces en el autismo no se da. Para que se constituya el cuerpo, la mirada del otro debe sostener una cobertura imaginaria de un real. El cuerpo imaginario se constituye porque cubre el objeto que falta
y coloca la ilusión de un objeto en la mirada del otro. La ilusión sería la cobertura imaginaria de ese real. Entonces, en ese caso, si el otro sostiene la mirada, está anticipando una separación del cuerpo propio. Si no, no podría colocar allí la falta. En ese caso, el objeto en el nudo del otro real está funcionando como falta. Por eso lo puede cubrir con una ilusión imaginaria. Otro ejemplo, una mujer que está embarazada puede imaginarizar que tiene un bebé. No hay un bebé. Está cubriendo imaginariamente un real. Son muestras clínicas de que en el otro real funciona el anudamiento de los tres registros. Es decir, lo real del otro real, sus goces, lo simbólico del otro real, es decir, lo va a llamar hijo, no va a decir es un perrito, y lo imaginario, lo imagina, lo va a gozar y también lo va a recubrir imaginariamente. Ahora, para eso el otro tiene que estar constituido por los tres registros. Es decir, pensar en un otro real es pensar en los tres registros del otro. Y en la nominación, que preguntaba Josías, la nominación es una operación que enlaza lo real, dice Lacan. Requeriría que viéramos este enlace. Miren, en esto los topólogos dicen que un agujero solo funciona si hay un buen enlace. Si pasa por acá, esta línea recta que ustedes ven que pasa por acá, si yo la uno acá, se dan cuenta que es una cuerda equivalente a esto. Podría ser nudo Borromeo si no interpenetrara. ¿Ven que acá está interpenetrando? No sé si se llegan a dar cuenta. Si yo esto esperen, este está por debajo. Esperen que no me doy cuenta. Esto va por arriba, por abajo del que está abajo. Ahí. A ver si ustedes se dan cuenta. Este redondel está encima del otro, no lo interpenetra. Si yo agarro el redondel y lo tiro para abajo, se desarma. Está apoyado simplemente en el otro. Entonces no hace agujero. Para que se haga el agujero necesito el tercero, que vaya por arriba del de arriba, por abajo del de abajo. Es decir, el nudo puede fallar. Y cuando es el nudo del otro real, real simbólico imaginario, el que falla, tenemos el autismo, porque el niño está llamado al lugar de objeto. No sé si lo llamaría cuarta estructura, me parece que en realidad lo que diría es una falla en la estructuración de la estructura, ¿sí? Y se forma porque falla el enlace del fantasma materno con la función fálica. Esa es la falla que se da en el autismo psíquico, porque a veces hay autismos que tienen que ver con fallas más ligadas también al orgánico, sobre lo que se monta una falla en la constitución de la demanda. La nominación me quedó, y con esto, si les parece, vamos a ir concluyendo. La nominación es una operación que Lacan atribuye al padre, y es justamente producir ese borde que enlaza lo real, es decir, lo delimita. Pero esa nominación no cubre todo lo real. Entonces, en el nudo
va a haber un real de lo real que está como más allá de lo simbólico, porque hay un real que es real de lo simbólico, un real que es real de lo imaginario, un real que es real del objeto, y hay un real que no es de lo simbólico, que no es de lo imaginario, que no es del objeto, sino que ahí está lo que Lacan pone vida. Enlazada, vida enlazada, por eso está funcionando la nominación. La nominación es lo que enlaza. Sin enlace hay un real que no tenemos ningún tipo de acceso, pero a lo real de lo real podemos tener acceso si es un real enlazado, aunque sobrepase lo imaginario y lo simbólico. Por eso Lacan ahí pone vida, porque hay mucho de la vida que no podemos abarcar ni por lo simbólico ni por lo imaginario, pero bien podemos saber que existe. ¿Por qué? Porque está enlazado. Entonces podemos imaginarizarlo, podemos nombrarlo simbólicamente, pero no alcanzarlo en su totalidad. Bueno, la verdad es que preguntas muy interesantes. Espero haber contribuido con las respuestas dentro del desarrollo de lo posible a aclarar un poco esta situación. Pero es la muestra de cuán complejo es el tema. Para avanzar más en el otro real, el seminario de la identificación, Josías, es muy interesante. Y para lo del autismo, las 2 notas sobre el niño y mi texto, Livia. Y Raquel, me parece que es lo que quedó menos desarrollado porque como hacia el tema de la topología, requeriría dar como más elementos de topología. ¿Mm? ¿Querías decir algo, Livia? Eu queria te agradecer. Pensei... Eu queria te agradecer. Nossa, aprendi muito hoje com você. Muito. Muchísimas gracias, me alegro, Livia. Cualquier cosa, si querés el texto, escribime y te digo dónde lo podés encontrar. Obrigada. E também queria te perguntar uma última coisa. Eu fiquei um pouco confusa com relação à psicose e ao autismo agora. ¿Cómo? Perdón, no entendí. Com relação à psicose e ao autismo. Eu fiquei um pouco confusa agora. E queria até te dar um exemplo, assim, que eu tive uma paciente no estágio, na faculdade, que foi um caso interessante que ilustra isso que a senhora falou. Ela ficou grávida e ela não conseguia imaginar, ela nem falava da gravidez dela, ela passou os 9 meses como se não estivesse grávida, porque ela queria ter uma menina, porque a avó dela morreu, ela falou assim, eu vou ter uma filha que vai ter o meu nome com o da minha avó. E aí nunca mais a minha avó vai se separar de mim. E aí ela ficou grávida e descobriu que era um menino. E quando ela descobriu que era um menino, era como se esse menino não existisse, mas não era porque ela não gostava do filho. Quando o filho nasceu, ela cuidava dessa criança e tudo, mas enquanto ele não nasceu, ela não conseguia sequer imaginar que ela era mãe. Interessante, né? Ilustra o que você falou. Claro, es muy interesante, claro que sí. Porque ahí se ve cómo se da algo que lo describió bien François Dolto, cuando dijo, una mujer espera un bebé, pero cuando nace es una nena o es un varón, no es un bebé. Quiere decir que se espera con ilusión un significante. Ahora con la tecnología supo antes que era un varón. Entonces no es lo que ella quería. El imaginario es un tema muy fuerte. El otro día estuve en una conferencia también sobre el tema de los cambios hormonales. Y contaba una médica de un adolescente que vino, quiso cambiar con la hormonal y ser, en vez de varón, mujer.
Entonces, en un momento, haciendo el tratamiento, le dijo, bueno, dice, esto te va a cambiar tu apariencia, no vas a tener, te van a crecer los pechos, vas a poder tener un cuerpo más femenino, pero vos tenés genéticamente la pérdida del pelo, todos los varones en tu familia perdieron el pelo, entonces vas a ser pelada. Detuvo la transformación, dijo, no quiero ser pelada. Es decir, que la imagen del cuerpo nunca va a coincidir con lo que uno se imagina. Para una madre tampoco. Ahora, para poder tolerar que esa imagen no coincida con la ilusión, hace falta simbólico. Si no está anudado, no lo tolera. Así que es un caso muy interesante y sirve para pensar todos estos cambios de imagen que se están propiciando y las técnicas de reproducción asistida que hacen embarazos cuando a veces no está funcionando el deseo de la madre. Quieren, pero no desean. Así que el tema del deseo de la madre es un enorme tema para Tem considerar. parêntese, desculpa, tem parêntese nessa história interessante, que a avó dela, quando faleceu, paralisou metade do rosto. Né? Eu esqueci o nome dessa paralisia. E antes da criança nascer, no mês de nascimento da criança, essa mulher também paralisou metade do rosto, como se fosse assim, eu não posso ter a minha avó de volta, como eu queria, então eu vou ser a minha avó. Né? Pelo discurso parecia isso. Sí. Bueno, un gusto enorme, Josías. Muito obrigado, Alba. Muito prazer para nós também estar te escutando e aprendendo contigo. Esse texto sobre o autismo, tu teria como me passar para disponibilizar para todos os participantes do curso? Sí, cómo no, les puedo pasar, por supuesto. Que nós temos um canal aqui, que é um drive com todos os arquivos aqui do curso, então todo mundo pode ter acesso. Acho que é interessante. Te lo envío, entonces, ¿a quién se lo envío el texto? Te lo envío a vos. Pode ser para mim. Uhum. Aí eu envio para o restante do pessoal. Muy bien, quedamos así. Cualquiera que me quiera hacer otra pregunta me puede escribir a mi mail también. Podés pasarles mi mail si quieren hacer alguna pregunta que haya quedado de la charla. ¿Sí? Tá certo. A gente tinha combinado de encerrar um pouco mais cedo o curso hoje, né, ao meio-dia, já são 12:06. Então, muito obrigado, Al, pela tua disponibilidade e até um próximo encontro, então. Bueno. Muito obrigada. Um abraço. Un saludo a todos, un beso, chao, chao, chao. Será hasta la próxima. Un abrazo, ¿eh? Tchau, tchau. Um abraço. Isso.